Buenos días. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice la palabra del Señor: Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también vayamos a Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29. Dice la palabra del Señor: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como cristianos, nos gusta mucho pensar en nuestra redención, pensar en el cielo, pensar en el gozo de ser cristianos, y deberíamos, sin duda, hacerlo. Pero mientras pensamos en estos temas que nos gustan mucho, tendemos a ignorar otros temas, cosas que no nos hacen sentir tan bonitos, cosas que no nos animan de una manera tan obvia. Uno de estos temas de los cuales pensamos muy poco es el tema del temor de Dios. Pero el temor de Dios es un tema muy importante, es un tema mencionado más de 150 veces en la Biblia. Y Dios nos repite las cosas solamente para repetirlas, no. Hay un énfasis. El Señor nos repite las cosas para mostrarnos lo que es importante para Él y así lo que debería ser importante para nosotros. El temor de Dios es lo que nos hace sabios. Como cristianos, nosotros hace un tiempo hicimos una predicación en el capítulo 28 de Job, que el temor del Señor es la sabiduría. O como leemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios 2 al 4, somos mandados a buscar la sabiduría como tesoro y así entenderemos el temor de Dios. También dice Isaías 33, 6, que el temor de Dios es el tesoro del Hijo de Dios. Es un tesoro. Pero no quiero adelantarme demasiado. Vamos a tomar un mensaje completo para estudiar la importancia del temor de Dios, los mandamientos para temer a Dios y los ejemplos bíblicos que nos muestran cuán importante es este tema para el Hijo de Dios. Pero por ahora, para iniciar esta serie, necesitamos definir el temor de Dios. Necesitamos entender lo que es y lo que no es, especialmente considerando la diferencia entre el temor de Dios para un incrédulo y el temor de Dios para un cristiano. Y de esta manera, tú te puedes examinar si eres un incrédulo o eres un cristiano. Al comienzo de esta serie notarás que he usado muchas predicaciones de buenos expositores bíblicos y ellos han usado muchos 2 libros puntualmente, de los cuales tomaron mucha información importante y muchos principios para sus predicaciones. Estos libros son el libro del temor de Dios por John Bunyan y el libro del temor olvidado por Albert Martin. Así que yo también recomiendo muchísimo estos 2 libros, especialmente para alguien que quiera estudiar en más detalles este tema importante para el cristiano, lo que es el temor de Dios. Entonces, en este mensaje introductorio, el tema del temor de Dios, en este mensaje en el cual vamos a definir bíblicamente el temor de Dios, tenemos que considerar este tema en 2 maneras, lo que es para el incrédulo y lo que es para el cristiano. Mi propuesta en esta predicación es esta: el temor de Dios es el miedo del Dios santo para el incrédulo y la santa reverencia para el cristiano. Bajo esta propuesta he titulado este sermón La definición del temor de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la definición del temor de Dios. Y bajo este título quiero decir 2 puntos principales. En primer lugar, el temor de Dios es el miedo del Dios santo y en segundo lugar, el temor de Dios es la reverencia santa.
Luego de esto quiero dar unas aplicaciones y finalmente una conclusión. Oremos para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tú nos guíes con tu palabra. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, tenemos que definir el tema de lo que es el temor de Dios. Y en primer lugar, el temor de Dios es el miedo del Dios Santo. Empecemos viendo que la palabra temor a veces se refiere a miedo o espanto. Por ejemplo, cuando vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículos 24 al 25, dice el texto: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sihón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esta palabra temor aquí se relaciona con el espanto. La palabra se traduce como miedo en otros pasajes. Y lo interesante es que esta misma palabra en el hebreo a veces se refiere al temor de Dios, un miedo de Dios. Por ejemplo, leemos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 29 al 30, que dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Aquí vemos que los enemigos de Dios tenían miedo de Dios. El texto habla del pavor de Dios. Sin duda hay situaciones cuando personas tienen miedo de Dios. También leemos en Isaías capítulo 2, versículo 10, hablando de la rebeldía, idolatría del pueblo de Israel, cuando se habían apartado de su Dios. El texto dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La presencia de Jehová es temible para la persona que se rebela en contra de él. Causa un miedo, un pavor de su majestad. La persona debería querer meterse en un lugar seguro y esconderse en el polvo porque tiene miedo de Dios. Y esto tiene sentido. El miedo de Dios es una reacción válida y correcta para los incrédulos. Para personas que no son los hijos de Dios, es una reacción correcta de una persona que todavía está en sus pecados antes de la salvación. Esto vemos en la historia de Adán y Eva, por ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 3 y sabemos que Satanás tentó a Eva, quien comió del fruto y dio también a su marido. Y fíjense cómo reacciona después de pecar en contra de Dios. Acompáñenme allí. Génesis capítulo 3, versículo 8, dice el texto: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pregunta: ¿por qué se escondieron? Porque por primera vez en su existencia tenían miedo de Dios. No querían que Él estuviera presente entre ellos. ¿Pero por qué? Porque habían pecado. Habían roto el pacto y la comunión perfecta con su Dios. Y era correcto para ellos sentir este miedo, porque en ese momento no habían sido redimidos todavía. Todavía iba a hacer esto después de las maldiciones cuando prometió a Cristo, el hecho de salvarlos, de prometerles un Salvador, y cuando los cubrió de pieles en vez de hojas. Pero en el momento que habían pecado, o mejor dicho, después de su pecado, y antes de la apariencia de Dios en el huerto para juzgar su pecado, ellos tenían miedo de Dios. Y recalco esto: era correcto que sientan ese miedo de Dios cuando uno está en el pecado. Sí, y sin Cristo es correcto sentir miedo cuando uno está bajo su castigo, bajo su juicio. Entonces, para ser muy claro con esto desde el principio, solamente el incrédulo debe tener miedo de Dios. Pero el incrédulo sí debe tener miedo de Dios. El problema con el ser humano incrédulo es que no teme a Dios. No le tiene miedo. Y por eso sigue en su vida, contento sin darse cuenta de que está bajo ira y juicio y que va a morir para siempre. El incrédulo sí debe sentir este tipo de temor de Dios. Un miedo de Él, porque es santo y no tolera el pecado. Porque solamente si lo sintiera que puede ser salvo. Cuando una persona empieza a reconocer quién es Dios y su pecado en contra de Él, tiene miedo de lo que ha hecho y miedo del juicio de Dios, esta es una buena prueba de que está en verdad buscando a Dios y Dios está obrando en Él. También vemos en la Biblia el temor de Dios, el temor de su juicio, como un miedo que
muestra la seriedad del pecado y del castigo de Dios. A veces la Biblia se refiere al temor de Dios como un miedo cuando la gente ve cómo Dios juzga el pecado. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. El texto dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, si habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y a su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Claro que temerá, claro que tendrá miedo, un miedo de vivir en pecado y tener que sufrir este castigo de parte de Dios. Y si piensas que este tipo de temor de Dios, este tipo de miedo solamente es para el Antiguo Testamento, podemos ver también en el Nuevo Testamento los ejemplos. Otra vez, ver que la palabra temor puede referirse al miedo, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 9, cuando la gloria del Señor rodeó a los pastores con su resplandor. Dice que tuvieron gran temor, que es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se usa para hablar del temor de Dios. Es la palabra que también encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 18, hablando de los incrédulos, que dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la misma palabra que encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 11, cuando muchos vieron el castigo de Dios sobre Ananías y Zafira. El texto dice: vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, sobre toda la iglesia. Pero ahora quiero que me acompañe a Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5, para ver un pasaje en el Nuevo Testamento que habla muy claramente del miedo que personas debieron tener de Dios. Acompáñame allí. Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5. Dice el texto: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dice que el ser humano no tiene que temer la persona que solamente puede matar el cuerpo, pero que sí debe temer a aquel que le puede echar en el infierno, y ese es Dios. Hay que tener temor de Dios. Obviamente, se refiere a los incrédulos aquí, a personas que rechazan la salvación en Cristo. Ellos deben temer, deben tener miedo de un Dios que puede echarles en el infierno. Otra vez lo digo, el problema es que muchos incrédulos tienen miedo de todo menos de su propia muerte y del castigo de Dios. Pero es correcto y necesario para la persona sin Cristo temer a Dios, tener miedo de aquel que le puede echar en el infierno para siempre. Y para ver un pasaje más, una vez más volvamos a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, con el que iniciamos. Acompáñame allí. El texto dice: porque si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devor fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La persona que sabe de Dios y las cosas espirituales, pero rechaza a Cristo, está bajo un castigo inimaginable y debe estar lleno de temor, de miedo del juicio venidero, porque como dice el versículo 31, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Es cosa horrible porque Dios es santo y justo en contra de todo pecado. El pecador necesita entender su rebeldía en contra de Dios y su peligro y temer antes de buscar la solución en Cristo, porque Dios sí tiene ira. Leemos en el Salmo 7:11 que dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Isaías 42:25 habla del ardor de su ira. También leemos de la ira y enojo de los que son contenciosos y no obedecen a la verdad en Romanos capítulo 2.
También leemos de la ira del Cordero, quien es Cristo, en Apocalipsis 6, 16. El pastor Albert Martin dijo: solo es la ignorancia acerca del carácter de Dios o la locura espiritual lo que puede hacer que un hombre deje de tener este tipo de temor a Dios si se encuentra en el camino que conduce al juicio de Dios. Dice el Salmo 90:11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Entonces, incrédulo que estás aquí, amigo y amiga que no eres cristiano, huye de la ira venidera. Teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Entonces, es muy claro que el incrédulo debe temer a Dios, que la persona que no está en Cristo debería tener miedo de Dios, porque puede y tiene todo el derecho el Señor de echarle en el infierno por sus pecados, por su rebeldía en contra de la ley del Dios Santo. Precisamente el problema de la persona sin Cristo es que no tiene temor de Dios, que no teme lo que Dios le puede hacer, piensa que está bien y por eso no busca a Dios ni le ruega por la salvación de su ira. Pero la pregunta es, ¿esta reacción de miedo, este tipo de temor de Dios es apropiado para el cristiano también? Sabemos que los cristianos deberían tener el temor de Dios. La Biblia lo menciona mucho también. Y es lo que vamos a estudiar en esta serie. Pero pregunta de vuelta, o mejor dicho, volvamos a entender esto. Para nosotros, los hijos de Dios, ¿el temor de Dios incluye miedo de Él? Y la respuesta es no, pero con una aclaración. Sabemos que la respuesta es no, que un cristiano no necesita tener miedo de Dios, porque leemos en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Nosotros no estamos bajo la ira de Dios, porque Cristo sufrió en nuestro lugar. Él tomó la copa de la ira de su Padre. Nosotros no tenemos que pagar el precio por ninguno de nuestros pecados. Cristo lo hizo en nuestro lugar. No tenemos nada que temer en cuanto al estado de nuestras almas y la vida venidera. Somos hijos de Dios, adoptados a su familia, somos suyos para siempre. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero la aclaración que quiero hacer es que aún así, aún con toda la confianza que no estamos bajo la ira de Dios, que no tenemos que tener miedo de Dios, de todos modos el temor de Dios para el cristiano sí debería restringirle de pecar. Y la razón por la cual deberíamos restringirnos de pecar es porque entendemos lo que pasó con Cristo en la cruz. Entendemos la ira de Dios que Cristo sufrió. Entendemos cuán fuerte es el pecado y reconocemos que servimos a un Dios santo y que no tenemos ningún derecho a tomar el pecado a la ligera solamente porque hemos sido justificados y ya no estamos bajo la ira de Dios. Y además de eso, porque el espíritu de adopción es que nos ha puesto la ley escrita en nuestro corazón para amar a Dios. Para el cristiano no hay miedo del castigo, no hay miedo de separación de Dios o que su relación con Dios cambie. Pero queremos evitar el pecado porque Cristo sí tenía que sufrir la ira de su Padre debido a nuestro pecado y también queremos evitar las consecuencias de nuestro pecado, la disciplina que sí duele y por eso tememos a Dios. Por eso vamos a los ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando el castigo fue público para causar que los demás evitaran tal pecado. Por eso leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, que necesitamos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Albert Martin ha dicho que a los cristianos nunca se permita llegar a ser irresponsablemente frívolos y tan ligeramente confiados en sí mismos como para olvidar que están tratando con un Dios que juzga sin acepción de personas. Entonces, para el cristiano, hay un temor santo que tenemos en cuanto a Dios que nos restringe de pecar. Pero a diferencia que el miedo que un incrédulo tiene de Dios, el temor de un cristiano no es para nada un terror paralizante. Dice el pastor Martin otra vez. Este terror paralizante se manifiesta a menudo en aquellos creyentes que están tan temerosos de la presunción y el autoengaño que nunca llegan a una confianza segura de su aceptación en Cristo.
Este tipo de terror paralizante ni glorifica a Dios, ni hace justicia a las promesas del Evangelio. Entonces, no podemos estar indiferentes a nuestro pecado, pero tampoco podemos vivir en culpa constante. Hemos sido redimidos, lavados de nuestros pecados y adoptados a la familia de Dios. Y eso por gracia, en Cristo Jesús, por la fe en Él. Con esta aclaración, consideremos lo que es el temor de Dios para el cristiano entonces. Y esto me lleva al segundo punto. El temor de Dios es la reverencia santa. Algunos hombres de Dios nos han dado buenas definiciones del temor de Dios para el cristiano. Por ejemplo, R.C. Sproul lo define de esta manera. Es el sentido de admiración por el cual el corazón es inclinado a adorar y honrar al Creador. John Murray dice que es el sentimiento dominante de la majestad y santidad de Dios, y la profunda reverencia que esta aprehensión produce constituye la esencia del temor de Dios. O sea, es la contemplación reverente y profunda de la majestad y santidad de Dios. Albert Martin dice, el temor de Dios, que es el alma de la piedad, es un temor que consiste en sobrecogimiento, reverencia y honor, y todas estas cosas en una profunda medida de su ejercicio. Es la relación de nuestras mentes y almas a la visión de Dios en su majestad y santidad. También dice que es el temor de la veneración y honor, el temor de respeto y admiración reverente. Y entonces aquí es donde tenemos que detenernos un momento y hacer un ejercicio. En todas estas definiciones que acabo de dar, ¿qué tienen en común? En todas estas definiciones que acabo de dar, ¿qué tienen en común? Pues lo que tienen en común es esto, que el temor de Dios es conocer a Dios y sus perfecciones, adorar y honrarle por quien es. Es una profunda reverencia, es un sentido de admiración y un entendimiento de la majestad y santidad de Dios. Entonces, en cierto sentido, el temor de Dios en su raíz como definición es simplemente conocer a Dios. Cuando conoces a Dios como es, cuando conoces a Dios conforme a las descripciones que están en su palabra, le vas a temer. Vas a tener una actitud apropiada ante Él, adorándole y honrándole en respeto y reverencia. Le tenemos por quien es, le tememos entonces al final por quien es. La reverencia santa del temor de Dios es porque le conocemos, es porque conocemos sus perfecciones. Él es el creador, Él es el soberano, Él es todopoderoso, eterno, santo, perfecto. Una persona no puede tomar un Dios así a la ligera. Una persona que conoce a Dios conforme a sus perfecciones va a responder correctamente ante Él, postrado y humilde y haciendo todo para obedecerle y agradarle. El pastor puritano John Brown lo dijo de esta manera: tenemos que temerle, es decir, hemos de abrigar un sentido reverencial de su grandeza y excelencias infinitas, que se corresponde a la revelación que Él ha hecho de estas cosas en su palabra y en sus obras, produciendo en nosotros una convicción de que su favor es la mayor de todas las bendiciones y su desaprobación el mayor de los males. Este es el temor que el hombre cristiano ha de estimar y manifestar hacia Dios. ¿Cómo podemos no temer este tipo de Dios, hermanos? ¿Cómo no honrarle a nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo no respetarle, mostrar una admiración reverente por sus perfecciones, hermanos? Es la única reacción posible y correcta ante un Dios perfecto. Pero ahora vayamos a la Biblia para ver el temor de Dios para el cristiano. En el libro de Levítico leemos de este tipo de temor en cuanto a los padres y a las madres. Cuando Dios mandó, cada uno temerá a su madre y a su padre. Obviamente esto no se refiere a tener miedo de los padres. Aquí se nos está hablando de un respeto, de una reverencia, un honor a los padres, como leemos en el 5º mandamiento de Dios. Ahora, en el caso de los padres, es un temor no por nada en ellos, sino porque ellos son los representantes de Dios para sus hijos. ¿Se entiende eso?
En el caso del temor que tenemos que tener hacia nuestros padres, o sea, el hecho de respetarlos, de reverenciarlos, de honrarlos, en este caso con nuestros padres no es por algo que tengan en ellos, sino porque sencillamente ellos son los representantes de Dios para nosotros. Pero cuando este tipo de temor se aplica para con Dios, es debido a quién es Él. ¿Ven la diferencia? En los padres es un temor no por nada en ellos, pero con respecto a Dios, es debido a quién es Él. El temor de Dios en este sentido es una santa reverencia a Él. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis, capítulo 28, encontramos ahí la vida de Jacob. Y encontramos ahí la historia, que es cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera al cielo y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Dios le dijo, en ese momento, cuando tuvo ese sueño, Dios le dijo esto: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego de eso Dios prometió bendecirle. Y cuando Jacob se despertó, leemos esto: tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, miren el comentario del pastor Martin sobre este pasaje. Él pregunta, ¿es este temor que Jacob exhibe un temor de terror y angustia que hace que quiera huir de Dios? No. Porque el párrafo siguiente indica que este era un temor que estaba unido a las características más tiernas de la confianza en la fidelidad de Dios y de la confianza en el amor y misericordia de Dios. Era un temor perfectamente consistente con la confianza y el amor. Jacob temió a Dios, pero no tuvo un miedo paralizante, sino una santa reverencia por haber estado en el lugar en donde Dios había mandado a estar. Porque Dios estaba allí. Y leemos algo similar en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés vio la zarza ardiendo. El texto dice, tuvo miedo de mirar a Dios. De vuelta, no un miedo paralizante, no un miedo de castigo, sino era la reverencia por su santidad, porque Dios había revelado a él. No era un miedo que implicaba huir, sino quedarse. En el Nuevo Testamento podemos pensar, por ejemplo, en la reacción de Pedro en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 11. Veámoslo, por favor, vaya conmigo a ese texto. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 11. Dice el texto, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo a Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro aquí se da cuenta de quién era Jesús. Se da cuenta que no era un mero hombre, sino tenía algo diferente. ¿Qué tenía? Él era Dios. Reconoció su pecado, sentía el peso de la santidad de Jesús y por eso dijo lo que dijo, pero no era un tipo de miedo que le causara nunca acercarse, porque de hecho Pedro luego dejó todo para seguir a Cristo. ¿Lo ven? El punto es que cuando Pedro se dio cuenta de su pecado y reconoció que estaba ante Cristo, sentía el peso de la majestad y santidad de Dios y le temió. Pero no huyó.
se quedó con él. Es lo mismo que pasó con Isaías en el capítulo 6 de su libro. Fue confrontado con su pecado ante la santidad de Dios, se postró a su rostro porque no podía aguantar ver la gloria de Dios, pero después que sus pecados fueron perdonados, podía estar de pie ante Dios y decirle: heme aquí, envíame a mí. No fue un temor que hiciera que él huyera, sino fue un temor que se quedó allí esperando el perdón de Dios y ahora completamente inclinado a hacer la voluntad de Dios. Vamos al pasaje de Hebreos que leímos al principio, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29. El texto dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estas palabras son dirigidas a los cristianos y somos mandados a servir a Dios con temor y reverencia. Hemos visto que es la reacción apropiada. No podemos servir a Dios si no le conocemos y si no le tememos, porque es fuego consumidor. Aún para el cristiano Dios es fuego consumidor, pero Cristo ha sufrido la ira de ese fuego en nuestro lugar. Dios no cambia. Dios todavía odia el pecado. Por eso mencioné que el verdadero temor de Dios para el cristiano, aunque no es miedo, debería estorbar nuestro pecado. Dios odia el pecado, hermanos. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La santa reverencia de nuestro Dios, el entendimiento de quién es en su santidad y poder y majestad, nos ayuda a responder al pecado así como Dios lo hace. Si pensamos en Isaías otra vez, en Isaías capítulo 6, su temor de Dios ante su santidad y majestad lo quebrantó y le impulsó a buscar el perdón, el cual recibió. Y así es para nosotros también. Y cuando ya tenemos esta actitud para con nuestro pecado, odiándolo, así como un Dios santo lo odia, entonces podemos servirle. Como dice el texto, agradándole con temor y reverencia. Pregunta entonces, ¿qué es el temor de Dios para el cristiano? Es la santa reverencia de quién es Él. Permítame ahora, mis queridos hermanos y amigos, darles unas aplicaciones de este mensaje. Terminamos en Apocalipsis capítulo 19, vaya conmigo allí, Apocalipsis capítulo 19, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 19, versículos 4 y 5. Dice el texto: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. El temor de Dios es algo que identifica a los hijos de Dios. Es una descripción de un cristiano. Es un mandamiento para el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, que nos esforcemos mucho a conocer más a Dios. Pasemos el tiempo necesario en su palabra para conocerle y así temerle. La razón por la cual pecamos es porque no tememos a Dios como deberíamos. Y no tememos a Dios como deberíamos porque no le conocemos como deberíamos. Y el único lugar para conocerle es conociendo a Cristo. Y Él nos habla en la palabra de Dios, en las Escrituras. Por lo tanto, mis queridos hermanos, disfrutemos más de las Escrituras, de la palabra de Dios, para que conozcamos a Dios y odiemos nuestro pecado, para que andemos con Dios en su palabra, llenos de su espíritu, en su temor. Amén. Como conclusión, entonces, el temor de Dios es el miedo del Dios santo para el incrédulo y la santa reverencia para el cristiano. Que el Señor sea glorificado y nosotros como iglesia bendecidos. Amén.